Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes, en lo que parecía, bueno, pues una jornada tranquila, una jornada anodina en la información, y que a lo largo de la mañana se ha convertido en un torbellino de noticias, porque la alianza, el acuerdo alcanzado en Murcia entre Ciudadanos y Partido Socialista para repartirse no solo la comunidad murciana, sino también la capital de dicha región, bueno, pues ha generado un terremoto político que se extiende de derecha a izquierda en diagonal ascendente por toda España. Primero, en Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado elecciones para el próximo 4 de mayo, adelantándose a la posible jugada de la izquierda. En Castilla y León, el Partido Socialista ha convocado ya una moción de censura contra el Partido Popular y, mientras tanto, las cosas permanecen tranquilas en otros ayuntamientos, en ciudades donde gobiernan en coalición los populares y Ciudadanos, como es el caso de Oviedo, como es el caso de la capital asturiana. Consultadas por esta casa ambas partes, la parte del Partido Popular y la parte de Ciudadanos, todas dicen, las dos partes, que normalidad absoluta y que no se prevén cambios. Esto en lo que se refiere a la política. En lo que se refiere al coronavirus, los datos que nos arroja para con Asturias en las últimas 24 horas es el de una persona fallecida y 102 nuevos casos, mientras que la tasa de positividad continúa descendiendo y se sitúa en el 3,48%. No solo desciende la tasa de positividad, sino que también descienden los nacimientos en Asturias. El presente enero, el enero pasado, con respecto al mismo enero del año 2020, han caído los nacimientos en Asturias nada más y nada menos que en un 24,7%. En el Principado de Asturias, la región donde se registra el mayor número de abortos a nivel nacional. Y de nacimientos o nacimientos frustrados a cumpleaños, ya que en la jornada de hoy ha cumplido años un hombre muy querido por esta casa y que fue colaborador de la misma hasta que el coronavirus hizo que tuviera que quedarse en su domicilio prácticamente encerrado. Uno de los más queridos, el profesor Fidalgo, José Antonio Fidalgo. Muchísimas felicidades para un hombre tremendamente sabio, tremendamente erudito, súper atento, tremendamente educado y muy, pero que muy cariñoso para con todos los de esta casa. Felicidades, profesor. Ahora cabecera y comenzamos. Bueno, pues comenzamos este programa de la noche de hoy hablando de dinero, hablando de inversiones. A lo largo de toda la noche hablaremos largo y tendido de dinero, de inversiones, de temas que tienen que ver con las finanzas. Bueno, vamos a hablar a continuación, como hacemos todos los miércoles hasta ahora, con profesionales de la mano de Rial Gestión Financiera. Hablábamos hace semanas de la hipoteca inversa, hablábamos hace una semana del tema de las herencias. Hoy toca hablar de pisos, de la compraventa de viviendas, porque hace años escuché en España, quien no tiene una vivienda en propiedad prácticamente se considera que no tiene nada. Hoy vamos a hablar sobre la idoneidad, ¿o no? Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. ¿Qué tal? De comprar o no una vivienda en los tiempos que corren, me refiero. Por lo tanto, ¿es un buen momento para invertir los ahorros que tenga uno en la compra de una vivienda? Es y no es. Es y no es. Tiene una vertiente favorable y otra que yo no me gusta, desfavorable. Si vamos a invertir en vivienda para nosotros, es el momento ideal. Puede venir un momento mejor, pero ya no podemos no podemos desaprovechar este momento, que la vivienda que prácticamente el precio lo está marcando el comprador más que el vendedor. Hay mucha gente que necesita vender. Sí. Y los precios están bajísimos, incluso viviendas con plaza garaje, viviendas bastante céntricas, perfectamente amuebladas, o sea que prácticamente no se necesitan ni limpiar, simplemente entrar adentro, y las están dando unos precios pues que cuesta trabajo creerlo, ¿no?
Más bien, la vivienda de segunda mano, de nueva, todavía se puede conseguir y con unos descuentos buenos, pero ya no tan chollo, ¿no? Como puede ser la vivienda usada. Si vivimos en casa de padres, si estamos en renta, si tenemos una vivienda pequeña donde vivamos apretados con los hijos, que a lo mejor puede venir uno más, si estamos lejos del trabajo, estoy hablando de andar, que hay muchísima gente, miles de personas que te desplazan un mínimo de 60 kilómetros diarios para ir al trabajo, 30 kilómetros, incluso gente que anda 50 kilómetros también para ir al trabajo. Ese es el momento adecuado. Quizás si tenemos una vivienda mal situada o tenemos una vivienda que se nos quede pequeña por esas razones, quizás a lo mejor no es el momento de vender esa, pero sí es el momento de comprarla, la vivienda. El dinero está muy barato también, estamos hablando de que el precio del dinero está al 0% y el Euribor está a -4 y un par de décimas más. Ahora, si hablamos como inversión, como invertir nuestros ahorros, pero no compramos una vivienda para utilizarla, sino como segunda vivienda, yo ahora mismo como asesor diría que no. ¿Como inversión de segunda vivienda, no? No, ¿por qué? Por 3 razones concretas. Primero, es una inversión muy costosa, que luego el mantenimiento es costoso. Hay que partir de la base de que en Asturias todavía tenemos transmisiones patrimoniales realmente barato comparado con otras comunidades que tienen 2 puntos y 3 por encima. Por ejemplo, Valencia. El IVA está 2 puntos por encima, está en el 10% si recurrimos a una nueva. Luego tenemos que pagar actos jurídicos documentados, que está bastante elevado. Luego tenemos que pagar notario, registro de Hacienda, y si no vamos a mover nosotros los papeles, pues vamos a tener que pagar una gestoría que nos lo lleva. Y evidentemente no estoy hablando de hipotecas, en este caso como inversión no estoy hablando de hipotecas, pues se supone que no se necesita hipoteca, sino que vamos a poner el dinero, ¿no? Luego el mantenimiento. El mantenimiento, pues sabemos que tenemos comunidad, tenemos luz, tenemos agua, tenemos el gas, tenemos que pagar la comunidad, estamos sujetos a posibles ramas de cosas que puedan pasar en el edificio, en fin, que son una serie de gastos que vamos a tener constantemente, el IBI también, bastante caro, por lo menos en Oviedo, ¿no? Pero vamos a tener una serie de gastos que nos están picando a la puerta todos los días con respecto a esa vivienda. Y claro, ¿cómo amortizamos esos gastos? ¿Quién nos garantiza que la vivienda no va a bajar o no va a estabilizar ahí? Entonces, si se estabiliza, difícilmente vamos a tener ningún beneficio. Y si baja, pues ya por supuesto que no. Correcto. Partiendo de la base que nosotros estamos hablando de invertir dinero, no estamos hablando de nuestro domicilio. Claro, porque aquel plan que antes, cuando las cosas iban mejor en lo económico, ¿no? Que se hacía de, bueno, compro una vivienda, una segunda vivienda, digamos, la alquilo y ya el inquilino me va pagando la letra de la hipoteca. ¿Aquel plan se vino abajo? No, mismamente. Todavía no se vino abajo. Lo que pasa que, bueno, es un tema que es muy incierto, porque yo hace unos años, en el año 2005, entre el año 2000, 2005, o incluso del 2000 para abajo, a partir del año 90, pues yo aconsejaba invertir en vivienda. ¿Por qué? Porque aparte de los beneficios que nos deja un inquilino, supuestamente nos deja beneficios, porque en algunos casos deja disgustos y pérdidas, y graves, pero lo que íbamos a tener era una revalorización del bien que ya nos iba a dar beneficios suficientes, aunque lo tuviéramos cerrado. Ahora no nos estamos encontrando con eso y de momento no lo vamos a encontrar, con lo cual el inquilino entra a nuestra casa, vamos a cobrarle legalmente un mes de fianza, que nos pague la renta por anticipado, pero ahí se acabó. Luego, si no cumple, anda, échalo, a ver cómo te arreglas. Claro. Luego también hay otro problema, aparte de no nos pagar, que nos estropee o nos deje la vivienda un poco destrozada, ¿no? Mal parada, que sí, luego tenemos que gastarnos un dinero en eso. No obstante, ahí, y se está utilizando muy poco,
se está utilizando muy poco, porque nosotros en el trabajo diario lo venimos observando. Hay unos seguros que comercializan, yo creo que todas las aseguradoras, por una gran parte, que es el seguro de viviendas alquiladas, ¿no? Lo que viene a ser alquiler seguro. Sí, digamos que utilizando, o al menos nuestro seguro, desconozco otras porque nosotros no somos corredores, Sí. pero nuestro seguro, aparte de asegurarte la vivienda, te asegura la renta del inquilino. Sí. Los 11 meses, o sea, del segundo al 12. Sí. El primero no, pero el primero no lo necesitas porque ya tienes lo cobras cobrada ya, adelantado. efectivamente. Entonces, en ese tiempo, pues la compañía de seguros, si no te paga, pues ya se va a ocupar, pues incluso de echarle fuera, ¿no? De desahogarle para que la compañía de seguros te va a pagar la renta. Un año la tienes garantizada. Y luego, pues bueno, no quiere pagar la renta y ya si el inquilino ya se ocupa ya de echarlo fuera por los métodos legales que tenga, ¿no? Juzgado y demás. Y luego hay otro tema que a mí me ha sorprendido, que posiblemente por el precio del seguro, sin eso, posiblemente son 100 euros, ¿no? O sea que no tienes que gastarte mucho, pero no está utilizado porque no llega a la calle. O sea, la gente no sabe que le conviene asegurar la vivienda contra, digamos, asegurar la renta del inquilino, no contra el inquilino, sino asegurar la renta del inquilino. Que el pago vaya a llegar. Sí, y eso es una solución que se puede dar. Lo que no se puede asegurar ahora es que alguien, cuando marche, pues te deje las ventanas partidas, o te arranque esto, te lo deje, o se enfade y te cometa, cuando entres a lo mejor tú a la vivienda, tengas aquello que parece un solar, ¿no? Sí. Eso no se puede asegurar y es un riesgo que se corre a la hora de buscar una rentabilidad a un alquiler. Claro. Bueno, en Rial tienen ustedes, bueno, pues distintas iniciativas, distintos productos, llamémoslo así, que tienen que ver con la compra de vivienda. Bueno, como es la compra fija, la compra premium, la reunificación. Bueno, vamos a explicar brevemente. Sí, nosotros respecto a la compra de vivienda, pues evidentemente buscamos al cliente el mejor producto esté donde esté, ¿no? Y entre ellos es la compra de vivienda. Aconsejamos al cliente lo que tiene que hacer, incluso le podemos ayudar, porque dentro de los 30.000 clientes que nosotros tenemos, pues hay muchos que quieren vender y te lo dicen, si no te lo dicen no lo sabes, pero te lo dicen, oye, y nosotros siempre le pedimos, mándame unas fotos, lo tengo aquí, nosotros no somos inmobiliaria, pero si algún cliente viene o nos pregunta, o mismamente viene a informarse para comprar, de una hipoteca para comprar, pues si la vivienda es adecuada en metros y en zona, pues nosotros se lo decimos, oye, hay un cliente que vende, aquí tienes su teléfono y si quieres vete a verla y negociáis, ¿no? Porque seguro que vas a comprar en buen precio. Y le buscamos, o sea, le asesoramos en estos temas también, temas legales, muchas veces terminamos asesorando al vendedor, fundamentalmente cuando hay herencias por el medio, hay otra serie de circunstancias, ¿no? Cartas de pago, no sé, cantidad de cosas que pueda haber. Y le asesoramos y que él busque su vivienda. Y una vez que la tiene buscada la vivienda, le asesoramos también con qué documentación tiene que pedir, cómo tiene que hacer las cosas, incluso el contrato de arras, porque no lo sabe hacer ni el vendedor ni el comprador. Y luego pues también ver la situación económica de esa persona y buscarle una financiación o algo que se amolde a sus posibilidades, tanto en cuota mensual como en porcentaje de cobertura de todo esto. Claro. Ahora mismo, ¿qué tanto por ciento pueden dar los bancos? Bueno, nosotros podemos conseguir el 100%. ¿El 100%? Sí, cuesta trabajo, el cliente tiene que tener un buen perfil, pero el 95% lo estamos sacando con muchísima facilidad. Y la mayoría de la gente no puede llegar, o incluso sí pueden llegar, tienen unos pequeños ahorros, los gastos son de cierta importancia, y si no llegan, pues bueno, nosotros buscamos una solución paralela de forma que pagando al mes lo que él estima y le gusta, pues ya buscamos la fórmula de hacer hipoteca, posiblemente combinado con un préstamo personal vinculado a la hipoteca o alguna cosa, pero es difícil que una persona que llegue que tenga el perfil adecuado para comprar vivienda, o sea, que trabaje, que tenga nómina, que tenga pensión, que tenga esas cosas, y que quiera comprar la vivienda, es muy difícil que se nos marche sin atender a nosotros y conseguirlo por culpa de la financiación.
Claro. ¿En qué estado está actualmente o cómo está actualmente el tema de la cláusula suelo y la constitución de hipoteca, gastos de notaría, que tanto revuelo hubo hace un año, año y poco? Bueno, la situación está en la siguiente. Yo la cláusula suelo, nosotros, de los miles de hipotecas que tenemos a lo largo de los años, no tenemos cláusula suelo. Yo veía que era una cláusula abusiva. No por ilegal, ojo, la cláusula suelo es perfectamente legal, pero era una cláusula abusiva. Esa cláusula, por ejemplo, cuando estaba el tipo de interés al 5, el Euribor al 5, estamos hablando del año 2007, por ahí estaba, el 5 y un poco, pues si la cláusula suelo te la ponían en el 3, o sea, 3 puntos más bajo, la cláusula de techo tenía que ponerte en el 8. Sí. Entonces, luego, Claro. que tirara para arriba, Claro, tirara para claro. abajo. Pero es que claro, si te ponen la cláusula suelo en el 3, si te ponen la cláusula techo en el 13, 14 o 15, que era lo que estaban haciendo, dices, bueno, bajo todo para ti, ¿no? Y para mí nada, ¿no? Claro. Respecto a eso, respecto al tema de los gastos de la hipoteca, bueno, yo hay que acatar la ley, ¿no? Hay que acatar, digamos, sentencias y tenemos que adaptarnos nosotros. Sí. Yo, sinceramente, yo no veo a un señor que compra una vivienda o que está pidiendo un préstamo como sujeto pasivo, ¿no? Que encima tiene que pagar, no paga ni sus impuestos que creas, lo que eso. Pero estemos de acuerdo o no, lo que vamos a tener, lo que tenemos son sentencias y que van por ahí, entonces hay que trabajar con ella, hay que vivir con esas cosas y hoy día pues todos estos gastos, todos, absolutamente todos los de la compra de vivienda recaen por parte de la entidad. De la entidad, en este Sí. caso. Hace años, quizás 2007 marque la última frontera de hasta dónde se fue muy bien y a partir de 2007, bueno, cae la primera crisis, después esta. ¿Existía el crédito vivienda con desgravaciones importantes? Actualmente. Bueno, las desgravaciones duraron hasta hace muy poco, hasta hace un par de años, 2 o 3, no me recuerdo bien de memoria, pero se lo han quitado. Y lo han quitado de una manera totalmente injustificada para mí, porque eso es una ayuda. Podían haberlo limitado en el tiempo, Sí. dice, mira, máximo 10 años, máximo. Sí, No, sí. pero es que lo han quitado. Entonces, para mí eso fue una barbaridad, ¿no? Porque la gente que compra, gente joven que compra, que tiene que amueblar, que tiene que poner la vivienda en funcionamiento, que es cuando nacen los hijos, darles una pequeña ayuda, que lo que se estaba haciendo era un 15% de las cantidades amortizadas con los intereses. Ahora pelo, ahora hay que coger y pagar, ¿no? Coger y pagar y ya está, no hay impuestos, o sea, no hay desgravaciones, pues no las hay, o sea, nos las han quitado. En contra, pues, de los criterios míos y de mucha gente, como, digamos, como no debiera de ser así, no fue un error, pero están quitados. Sí, había deducciones y a partir del año 2007 hubo bastantes movimientos a la hora de conceder las hipotecas y demás por un terrible problema que se habían creado los bancos cuando la burbuja la habían liado gorda. Nosotros, pues, digamos, eso pasó en el año 2007, fue cuando reventó un poco, y en el año 2005 ya públicamente, incluso yo pues recuerdo que por la radio también venía avisando y digo, sálganse de la renta variable, ya avisaba, sálganse de la renta variable a la gente, que aquí se va a liar gorda y va a caerse todo esto. Y efectivamente, lo que claro, si estás dando una hipoteca por lo que cuesta, más los gastos, y metes el coche, los muebles y metes todo eso, resulta que una vivienda que vale 100.000 euros, el banco tiene como garantía esa vivienda y tiene como garantía de 200.000 euros, el doble. Y si no llegaba al doble cerca y encima le animaba a comprarse una segunda vivienda, pues por la zona de Alicante, ¿no? Por ahí que Torrevieja, Alicante. Sí, en Torrevieja de aquello estaba muy de moda. O sea, nosotros hemos financiado muchísimas. Y a mí hubo gente, clientes, que me han dicho, no, a mí no me preocupa, porque yo voy a defender mi vivienda, pero la segunda, y hacía así con la mano, que se la lleven, ¿no? Claro, eso de que se la lleven, que no la vayas a defender, que no intentes ni pagarla, terrorífico. Problema para la banca. Así terminaron como acabaron. Así terminamos como terminamos. Quizás mucha gente que nos esté viendo se pregunte, caso práctico, una parejina que se va a casar, ¿qué les aconsejaría? ¿Comprar o alquilar? ¿Irse de alquiler o comprar? Puede ser las dos cosas. Primero habría que mirar su situación actual. Si viven con los padres, por ejemplo, de alguno de ellos, ¿no? Que bueno, en muchos casos
se utiliza esto. Si viven con los padres, bueno, ¿qué tipo de trabajo tienen? Si va a ser un trabajo definitivo, si van a tener un área donde vivir, donde educar a sus hijos, yo ahí automáticamente compro, les aconsejo la compra ya, directamente, porque yo estoy seguro que ahora mismo, y además tal como están las rentas, una vivienda que quieras ocupar, que busques, que te guste, Sí. en arrendamiento, Sí. si te la compras esa misma vivienda, vas a pagar, y pagas el 100%, vas a pagar menos de la hipoteca de lo que vas a pagar de renta. Entonces, págate a ti una renta pequeña. Ahora, en el caso que son matrimonios que trabajan con, o sea, recién casados, que trabajan con un contrato en temporal o eventual en un sitio, que puedes decir, mira, a mí no me va a faltar trabajo, pero yo no sé si voy a estar aquí más de 2 meses Sí, o más sí. de un año. Tipo, por ejemplo, los trabajadores que trabajan en montajes, ¿no? O esas cosas. Pues entonces, espérate un poco, Claro. porque a la hora de comprar una vivienda, volvemos otra vez a lo que había yo explicado al principio, si al final no vas a estar bien ubicado, vas a tener que, ya vas a considerar que es una inversión no adecuada, vivir en otra parte, intentar vender eso, alquilar esa vivienda, y si la quieres vender, bueno, a perder dinero. Aparte no vas, o como si no pierdes, no vas a recuperar toda la cantidad de dinero que has pagado en gastos. Que has pagado antes en gastos. Bueno, para finalizar, Víctor, las consultas, lo decimos siempre, pero insistir en ello, presenciales y personalizadas ofrecéis. Sí, por supuesto. Ahora mismo pues estamos trabajando con normalidad, ya no hay ningún bloqueo, digamos, perimetral de estos. ¿Por ahora? Sí, por ahora. Y de momento, pues nada, estamos trabajando como si no hubiera pandemia, en la misma situación. Ahí tenemos la oficina, estamos todos, que nos vengan, que nos llamen, que vayan por ahí, como siempre. Si por alguna circunstancia que cabe la posibilidad Sí. de que pudieran otra vez hacer un Sí, cierre un cierre. perimetral, pues que nos llamen, que les mandamos la cita previa al WhatsApp, muy fácil. En 2 minutos la tienen ahí, para la hora y el día que quieran visitarnos, y no te van a tener ningún problema por entrar en Oviedo ni luego salir de Oviedo. También tenemos un servicio muy eficaz y también de asesoramiento a distancia a aquellas personas que a lo mejor, pues bueno, por razones de trabajo, pues imagínate, incluso de fuera de Asturias, que tenemos bastante, pero ya en Asturias hay 300 kilómetros Sí. casi de costa. Sí. Entonces una persona que vive en Vegadeo o Luarca, que está más acá, o Navia, o Llanes, o eso, pues dice, no, hombre, necesito, no me cuadra bien, tengo que trabajar. Yo, no, quédate en casa, hombre, vamos a hablar con tranquilidad, tú me explicas, yo te explico, nos acompañamos también pues en mandar de un correo electrónico de algo, y si quieren, pues podemos hacer también lo que es la consulta telefónica con, digamos, con En videollamada. Pero es tan eficaz hacer un asesoramiento por teléfono como presencial. La ventaja que tiene el presencial, que vienes, nos ponemos cara, conoces la oficina, ves el ambiente que tenemos, y si acaso nosotros que vemos al cliente con nosotros, que hablamos otras cosas, es distinto, y vamos a quedar fortalecidos y el cliente va a quedar se va a marchar mucho más encantado digamos que una información telefónica. El trato humano siempre, sin duda, es más cercano. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y explicarnos el tema de la compraventa o alquiler de vivienda. Gracias, Juan. Gracias a vosotros. Nos vemos en 7 días. Y ahora vamos a continuar hablando de dinero, de la bolsa, más concretamente. A vuelta de publicidad, ¿por qué tan pocas empresas españolas salen a bolsa? La respuesta en un momento. Hasta ahora. Vamos a continuar el programa de esta noche, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de una información que a priori, bueno, pues parecería materia reservada
para unos pocos. Sin embargo, cada vez vamos conociendo un poquito más. Vamos a hablar de la bolsa. Aquellas personas que tenemos, bueno, pues la sana, considero, costumbre de escuchar la radio por las mañanas, nada más levantarse. Bueno, pues hay un apartado especial, suele ir después de la información meteorológica, después de la información del tráfico, donde dicen, vamos a conocer la información bursátil y conectan con un chico, con una chica, que da, bueno, pues los principales valores y cómo se están desempeñando las bolsas, no solo la española, sino también, bueno, pues las bolsas más pujantes a nivel mundial. Bueno, hay quien tiene también algunos ahorros metidos en acciones bursátiles y hay quien tiene empresas que cotizan en bolsa y hay incluso quien aspira, bueno, pues con su empresa a que la misma cotice en bolsa. ¿Cuánto sabemos de la bolsa en general? Ya no digo en particular. Bueno, pues un estudio universitario propone medidas para incrementar el número de empresas que salen a bolsa en España. La investigación, realizada por Susana Álvarez Otero, que es profesora de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo, se ha desarrollado en el marco de un contrato de transferencias con bolsas y mercados españoles. Al otro lado de la línea, creo que ya tenemos y saludamos precisamente a la profesora Susana Álvarez Otero. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantados de que esté con nosotros. Bueno, vamos a ver, esta investigación encabezada o realizada por usted en el seno de la Universidad de Oviedo propone medidas para incrementar el número de empresas que salen a bolsa en España. Vamos a ver, lo primero, ¿España tiene para el volumen de país que es el suficiente número de empresas cotizantes en bolsa? No, en absoluto lo tiene. Estamos hablando de que en el primer mercado secundario, que sería el continuo, no llegan a 200 y luego hay un mercado para pequeñas y medianas empresas que funciona desde el año 2009, que se llama el mercado alternativo bursátil. La denominación ha cambiado recientemente en agosto del año pasado, se llama BM Growth y ha estado un poquito más activo en los últimos meses, pero realmente la parte del tejido productivo español que está cotizado es mínima y el tema se ha agravado en el sentido de que empresas que ya estaban cotizadas han dejado de cotizar, lo cual es más grave, ¿no? Entonces, eso lleva a que las empresas básicamente dependan de la financiación bancaria o, desde luego, a tener un mercado cada vez menos amplio, es decir, una bolsa muy estrecha, ¿no? Y esto está pasando también en Europa, menos en Estados Unidos y en Asia, pero está siendo realmente un problema y es lo que motivó que la bolsa me encargara este estudio. Claro. ¿Por qué en España tan pocas empresas cotizan en bolsa? Bien, es un poco lo que trata de indagar el trabajo, ¿no? Es decir, ¿a qué se debe que no quieran cotizar? Porque digamos que el tejido productivo de un país, las empresas descansan en dos pilares de financiación, que son la banca y los mercados. La bolsa, la cotización bursátil. Sí. Entonces, si dejan de cotizar, básicamente dependerían de financiación bancaria. España y Europa continental en general son economías bancarizadas en relación al mercado anglosajón, a Reino Unido, Estados Unidos, donde la parte del tejido productivo cotizada es mucho mayor y además hay una cultura inversora. La sospecha, digamos, que hay detrás del hecho de que prácticamente llevan 2 años las empresas sin salir a bolsa, algunas que tenían pensado salir lo han cancelado y otras que ya estaban cotizadas han dejado de cotizar, pues se debe a que están encontrando otras vías de financiación alternativa diferentes de la bolsa, como puede ser el capital privado, como puede ser la captación de inversores a través de Internet. Y claro, al final uno puede pensar, bueno, ¿y las bolsas qué? Lo importante es que las empresas tengan financiación, pero claro, el hecho de estar cotizado requiere mucha transparencia. Entonces, cuando una empresa busca financiación a través de la bolsa, lo hace a través de una actuación transparente con el mercado, lo cual es positivo para la economía. Claro, ¿y qué medidas son las que propone para incrementar este número de empresas? Bien, es una recopilación de 24 medidas, me voy a las principales. Sí, básicamente ha habido una queja en el pasado reciente por parte de las empresas de que la burocracia en el proceso de salida a bolsa es excesivo, es decir, la preparación del folleto, como mucho tiempo del directivo. Simplificar los procesos haría mucho bien en ese sentido, sin menguar la transparencia, ojo, ¿no? Que los estados contables ahí depositados, pues
reflejen la imagen fiel y que se eviten pues, situaciones como la de Bankia y algunas que nos queremos olvidar, ¿no? Sí. Medidas fiscales que incentiven la cotización, el hecho de que no haya, digamos, divergencia fiscal entre que una empresa se financie con préstamos y pueda deducir los intereses y que se financie con acciones, es decir, que los pagos por dividendos, con lo cual todavía hay una discriminación fiscal entre utilizar una vía u otra. Medidas como promover el direct listing, las salidas directas sin oferta previa, es decir, si se da el mínimo de distribución que requiera la bolsa. Y también tratar de fomentar la cultura inversora ayudaría, porque esto desde igual es un arma de doble filo, de la misma manera que las empresas tienen que salir, tiene que haber una cultura inversora y los accionistas tienen que querer invertir, ¿no? Pero básicamente eso, simplificación burocrática, medidas fiscales, podrían ayudar mucho. Por otra parte, entiendo que entonces en España no hay una cultura inversora y mucho menos una cultura bursátil, ¿no? No, bueno, depende con qué lo comparemos, pero en relación, por ejemplo, al mercado anglosajón, a Estados Unidos o Reino Unido, que era la bolsa más potente hasta que se produjo el Brexit, o sea, la City londinense y la bolsa alemana eran las dos más potentes y antes del Brexit se proyectaba, digamos, una fusión. Pero en Europa continental y comparándonos con Alemania, hay una pobre cultura inversora. En general, el inversor minorista, las economías domésticas, las familias en España prefieren un fondo de inversión, prefieren un plazo fijo, invertir en bolsa les da miedo, a veces fundamental. Oye, pues mi primo compró acciones y perdió dinero, ¿no? Parece que quieren ir a lo seguro. Y luego, bueno, pues algunos casos que vemos que ha fallado la transparencia, que es al final por lo que tiene que velar la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues digamos desincentivan un poco esa cultura inversora. Pero también propongo en el estudio medidas para promover la cultura minorista y de inversión en la bolsa, y eso es positivo. Primero, porque amplía el espectro de posibles inversiones, y positivo para las empresas porque obtienen financiación también de las economías domésticas. Claro, más allá de lo que nos citaba de la transparencia, ¿cómo mejora la fiscalidad de una empresa su salida a bolsa? Bien, fomentar fiscalmente la salida. En primer lugar, los activos de una empresa se financian con los pasivos, que son fondos propios y fondos ajenos, ¿de acuerdo? La relación entre ajenos y propios se llama estructura de capital. En primer lugar, tal y como está la fiscalidad establecida, en este momento hay un mayor incentivo por parte de la empresa a financiarse con deuda en lugar de financiarse con acciones. ¿Por qué? Porque los tipos de intereses de la deuda, ya sea de bonos o de préstamos, son deducibles en la base imponible y los dividendos no en la misma medida. Con lo cual, eso ya, digamos, ocasiona una proyección hacia la deuda. Lo que pasa es que el límite de endeudamiento está ahí, es decir, la empresa puede endeudarse hasta un cierto punto y en el momento que está muy apalancada, muy endeudada, lo que hay que hacer es aumentar los fondos propios. Y la forma, digamos, más cómoda es estar cotizado en bolsa y promover así la ampliación de capital, ¿vale? Al margen de que se pudiera externamente tomar medidas, hombre, las que coticen van a tener una ventaja fiscal, porque realmente está siendo un poquito escandaloso el hecho de que tengamos una bolsa con tan pocas empresas cotizadas en el continuo y que algunas estén saliendo. Eso es, ¿qué pasaría? Cerramos la bolsa de Madrid, nos quedamos sin mercado. Realmente desde Bolsas y Mercados españoles le están viendo un poquito las orejas al lobo, porque no es positivo para una economía que no haya empresas cotizadas. El otro día escuchaba por la radio, como decía al inicio, ¿no? Cuando lo insertan ahí entre la información meteorológica y la información del tráfico, bueno, escuchaba por la radio en el apartado dedicado a la información bursátil, decían, con el tema de la pandemia la bolsa española se está resintiendo muchísimo, sin embargo la bolsa alemana y creo que era la estadounidense ya están plenamente recuperadas y están subiendo, sin embargo la española sigue renqueante. ¿Por qué ellos recuperan y nosotros no? Bien, en primer lugar, porque siempre decimos que la bolsa descuenta o anticipa lo que está sucediendo en la economía. En primer lugar, pues las medidas aquí se están tomando con más lentitud, o no hemos sido, digamos, en primer lugar, el país más hábil en luchar contra esta pandemia, al margen de que las dificultades son generales, pero
a pesar de que el problema entonces, y esto lo ha descontado la bolsa, es decir, si lo has hecho peor, pues la evolución también va a ser peor. Pero el problema de la reducción del número de empresas en bolsa no es exclusivo de España, es un problema europeo, y yo tuve un trabajo previo, además fue citado en un informe europeo, IPO Report, donde se señalaba que había que tomar medidas de manera conjunta, primero para lograr ese mercado único europeo y para fomentar la cotización bursátil en general. Por lo tanto, el problema del bajo número de empresas en bolsa es español y europeo, más que asiático y en Estados Unidos. En Estados Unidos la cultura inversora es mucho mayor, hay además mercados muy ágiles, y luego han utilizado recientemente dos medidas que son muy positivas y que también las pongo aquí como propuesta para bolsas y mercados españoles. En primer lugar, el direct listing, que no es ajeno a nosotros, de hecho ha habido salidas directas en los años 80, 90, con lo cual se evita esa oferta previa. Y luego unos vehículos que se llaman SPAC, que es utilizar, digamos, una empresa como si fuese instrumental, que ya estuviera cotizada, con lo cual la compra por otra permite como aprovecharse, digamos, de esa simbiosis y sin tener que hacer toda la parafernalia bursátil, acelerar ese proceso, ¿no? Entonces, se han visto en ese sentido menos afectadas en términos de pérdida de empresas cotizadas, y luego porque están, digamos, tomando las medidas en ese sentido mejor. Claro, eso es sin duda. Actualmente, cuando a una persona profana en la materia le preguntan por las bolsas, como bien decía usted, claro, siempre te fijas en el mercado anglosajón, ¿no? Ya sea el de las Islas Británicas o el de Estados Unidos. ¿Actualmente la bolsa más potente, más poderosa, continúa siendo la norteamericana, o la irrupción de los asiáticos les condiciona mucho? No, claramente el poder asiático ha llegado para quedarse, y bueno, si siempre hablábamos de las tres grandes áreas económicas, que son Estados Unidos, Europa, Japón, esto se ha desplazado. Hong Kong tiene un poder brutal, prácticamente no les ha afectado, es decir, ha habido un boom de salidas a bolsa el año pasado a nivel asiático, con lo cual dices, bueno, caramba, la pandemia nos viene de allí están recuperando primero, han sido más diligentes en salir de la crisis, y además este tema, claro, es un mercado muy creciente, entonces es muy pujante, y además está demostrando ser menos lento a la hora de entender la importancia de la bolsa, con lo cual ahí prácticamente no se han visto afectados ni por este problema de la reducción de cotizadas. Y yo creo que ahora mismo los dos grandes poderes bursátiles están en Estados Unidos, que siempre lo ha estado, y desde luego Hong Kong, vamos, claro, incluso más que Japón, ¿no? Japón lleva como estancado bastante tiempo, pero ahí el foco se ha desplazado. Y Europa, pues somos aquí un elefante que nos vamos moviendo poquito a poco, y que si realmente pues logramos una bolsa paneuropea, que es un proyecto todavía, una entelequia, ya decía que antes del Brexit se iban a fusionar la bolsa alemana y el Reino Unido, se ha ido el Reino Unido, la City, que es esa isla que sigue siendo financieramente muy potente y la única que competía con Estados Unidos realmente en Europa, pues si logramos una bolsa paneuropea, pues a lo mejor podemos hacer frente a eso, pero claramente los focos son ahora mismo Estados Unidos y Hong Kong. Claro. Actualmente también trabaja usted en cuestiones vinculadas con la inversión socialmente responsable. ¿Qué es la inversión socialmente responsable? Invertir de manera socialmente responsable quiere decir invertir en activos que sabemos que van a gestionar sus fondos hacia empresas que cumplen con los objetivos de sostenibilidad, ¿no? Yo puedo ser, por ejemplo, una persona temerosa de invertir en una acción en concreto porque tengo miedo, pero sé de un fondo de inversión socialmente responsable, y esos fondos de inversión tienen esa etiqueta, se llama SRI. Entonces tú, cuando inviertes en un activo, en un fondo de este tipo, y aparece, digamos, escriturada lo que es su política de inversión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sabes que las empresas que están ahí pues cumplen los objetivos de igualdad, son respetuosas con el medio ambiente, es decir, no los pueden cumplir todos los objetivos, claro, pero se ascriben, digamos, en sus memorias de sostenibilidad, señalan, bueno, pues estamos cumpliendo el objetivo de reducción del consumo de agua o de electricidad, es decir, que de cada empresa hoy
no es una pose o un maquillaje, sino una necesidad, primero por contribuir de manera responsable con la economía y luego por su propia necesidad de financiación, porque realmente las empresas que no cumplan con las medidas de sostenibilidad lo van a tener muy feo a la hora de obtener financiación, porque el volumen de fondos que se está canalizando hacia esas empresas que cumplen con los objetivos de sostenibilidad del planeta, pues lógicamente es mucho mayor. Con lo cual, uno invierte, pero con la conciencia tranquila de que no está invirtiendo ni una empresa armamentística, quien no quiere hacerlo, no es mi caso, o quien ensucia los ríos, o quien no tiene en cuenta lo que está haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues inviertes con la conciencia tranquila, ¿no? Correcto. Por otra parte, esta es, si me equivoco me corrige por favor, esta es la segunda vez que usted trabaja con bolsas y mercados españoles. En el año 2000 defendió la primera tesis española dedicada al estudio de las anomalías derivadas del proceso de inicio de cotización bursátil y ha desarrollado, bueno, pues una carrera investigadora con publicaciones en dicho campo. Ahora, por ejemplo, este trabajo en el cual, bueno, pues hace esas recomendaciones para que sean más las empresas que coticen en bolsa. ¿Desde algún organismo público gubernamental la han llamado? Susana, por favor, explícanos esto con detenimiento, que es interesante y puede mejorar la economía del país. A ver, la petición de este trabajo en concreto se articula en lo que es un contrato de transferencia, es decir, no fui yo la que llamé a bolsas y mercados españoles para decir, oye, ¿puedo hacer este trabajo? No, es a la inversa, ¿no? A raíz de un foro de finanzas que se celebró en Oviedo, como yo llevaba investigación y amplia en este tema, me pidieron, bueno, vamos a valorar si el tema de la salida a bolsa incide en el nivel de empleo. Y se comprobó que sí en ese estudio, porque las empresas que cotizan crecen más rápido y por lo tanto, si crecen, generan empleo, ¿no? Cae de cajón. Y eso lo demostré empíricamente. Y en este caso, el problema acuciante es que, y especialmente a raíz de ese informe, se veía que hay una necesidad. Por lo tanto, el motor fue Bolsas y Mercados Españoles. Ellos ya, por su parte, ya están poniendo medidas a la autoridad competente. El órgano ejecutivo es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero lógicamente el órgano legislativo es el Ministerio de Economía. O sea, no hay vuelta de hoja. Y claro, de alguna manera lo que están haciendo es llamar a las puertas de este órgano, ¿no? A mí, digamos que me han llamado pues como elemento coadyuvante académico, es decir, esto de que hay pocas empresas cotizadas, no solo lo decimos nosotros, sino que hay informes académicos que están demostrando que esto es un problema para el país. Lo que luego pueda hacer el gobierno, o si se da cuenta, o si le llama la atención que realmente cerremos la bolsa de Madrid, no es positivo para nadie, eso es otra cosa, pero vamos, los informes están ahí. La necesidad por parte de la autoridad de bolsas y mercados españoles está ahí, necesitaban aporte académico y me lo han pedido y yo lo he hecho gustosamente, porque bueno, yo puedo hacer otro trabajo de investigación de otra cosa, pero eso es motu propio, pero este en concreto ha sido motivado por ellos y yo desde luego lo agradezco. Que luego recoja el guante a nivel legislativo, eso ya se me escapa a mí y yo creo que a veremos. Dos cuestiones antes de finalizar. Desde alguna formación política en España, de manera, si no a diario, semanalmente, se criminaliza prácticamente, bueno, se criminaliza no, pero se lanzan pues acusaciones, pende un halo de oscurantismo sobre el IBEX 35. Dicen, estos son las empresas del IBEX, es como si fuera un poder en la sombra. ¿Esto afecta? El generar estas dudas sobre las empresas que cotizan en el IBEX o sobre las grandes firmas del IBEX, ¿afecta a la economía de un país? Yo creo que afecta a ese miedo del que hablábamos antes por parte de la cultura inversora minorista, es decir, los institucionales, los fondos de inversión, la banca, tienen claro que tiene que haber empresas cotizadas en primer lugar, y que es bueno para la economía. Ahora, yo creo que sí afecta de manera negativa, en primer lugar, porque ¿cuál es el problema? Primero, de que haya empresas. Segundo, de que estén cotizadas y tengan una vía alternativa de financiación bancaria. Y luego, de que haya empresas fuertes. Es decir, el problema español es que no tenemos muchas empresas fuertes. El IBEX 35
Es un índice que se reclasifica cada 6 meses, igual que los partidos de fútbol, pues la clasificación de la liga es cada año, aquí cada 6 meses, las más líquidas, las que han movido más papel y que son las empresas más potentes, tanto a nivel bancario como tecnológico, como el sector comercial y demás. Con lo cual, eso es positivo para España. Es lo que se entiende como referencia de cartera de mercado, los llamados también blue chips, es decir, valores en ese sentido más seguros. Pero yo creo que es negativo porque traslada, digamos, una idea negativa a algo que es positivo, que es que un país tenga empresas fuertes. Entendido. A mí me parece un ejercicio de ignorancia y no voy a entrar, digamos, en disquisiciones políticas porque no me corresponde y porque creo que un universitario... si algo le tiene que caracterizar es la independencia, pero es francamente negativo porque es negativo que no haya empresas cotizadas y que no haya empresas fuertes, o sea, es que es absurdo. Correcto. Para finalizar, decía Michael Douglas en la película Wall Street, en el papel de Gecko, del señor Gecko, el dinero nunca duerme. ¿Es así? Es así porque vivimos en una economía globalizada, es decir, cuando cierra Madrid, o el mercado continuo, porque en España hay 4 bolsas, Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, pero hoy prácticamente la que sale a manera individual es, bueno, son algunas, Socimis y demás, pero la negociación en el mercado continuo es de 8:30 a 5:30 de la tarde con una subasta de cierre. Pero claro, cuando cierra la bolsa española, pues está abierta la de Japón o la de Estados Unidos, no me pierdo en los usos horarios, pero quiero decir, está constantemente bolsas abiertas en el sentido de que los diferentes tramos horarios hacen que sea así de manera continuada y eso es positivo. Y luego el dinero es lo más globalizado. Primero, el dinero es muy miedoso y luego el dinero se coloca donde piensa que va a obtener rentabilidad. Entonces, en efecto, estoy de acuerdo. No con todo lo que sucede en esa película, pero con esa afirmación sí. Sin duda. Pues, profesora Susana Álvarez Otero, profesora, como digo, de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos de una manera totalmente comprensible, creo que para todos, la importancia de la cotización bursátil por parte de las empresas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos rápido a la publicidad. Volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, vamos a cambiar totalmente de asunto. Hace, pues escasas fechas conocíamos el informe que marca los resultados académicos de la educación asturiana correspondiente al curso 2019-2020. Bueno, pues un informe que pone de manifiesto que los alumnos de primaria han titulado y promocionado en un 99,1%, los de ESO en un 93,4% y los de bachillerato en un 95,7%, hasta 11 puntos, ahí es nada, por encima de la media. Bueno, vamos a hablar de este informe con profesionales de la educación. En este caso, creo que ya tenemos al otro lado de la línea y la saludamos a Montserrat Fernández. Ella es secretaria de organización del sindicato AMPE en Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, Monse, a raíz de estos resultados que marca el informe correspondiente al curso 19-20, ¿estamos ante la generación de asturianos mejor preparados de la historia? Hombre, a ver, estos resultados, como todo el mundo sabe por la prensa y siempre hay algún docente cercano, ¿no? Estos resultados pues no son reales, ¿no? El año pasado la Consejería de Educación dictó unas instrucciones a final del curso en las que todo el mundo tenía que aprobar, era un aprobado general y nadie podía repetir curso, nadie se podía quedar atrás, era la frase que decían. Y pues como no se pudo avanzar materia y no se pudieron hacer las evaluaciones normales, ¿no? que en el tercer trimestre se harían con la educación presencial, pues estos son los resultados que se muestran, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, pues no son unos resultados reales. ¿Hay orden de dar aprobado general, entonces? ¿Perdona? ¿Hay? Sí, perdón. ¿Hay orden de dar aprobado general, entonces? El año pasado lo hubo. Entonces, este año, en el Consejo Escolar del Principado, pues están negociando, han hecho una resolución que la línea de final de curso pues va a ir por los mismos
digamos, por las mismas vías, ¿no? Nadie se puede quedar atrás y, bueno, pues hay que facilitar, digamos, que el alumnado promocione de curso, incluso que titule pues, con asignaturas suspensas. Si nos vamos a primaria, bueno, pues quizás los chavales son pequeños y todavía no entiendan muy mucho esto, pero si ya nos metemos en eso y sobre todo en bachillerato, ¿qué puede pensar un chico ante el aprobado general? Es decir, si estudio, apruebo, y si no estudio, apruebo también. Entonces pueden llegar a la fácil ecuación de ¿para qué voy a estudiar? Claro, eso ya se vio el curso pasado, ¿no? En el curso pasado, aquel alumnado que tuviera aprobadas la primera y la segunda evaluación, la tercera automáticamente la tenía aprobada. Entonces, hubo pues alumnado que, bueno, que tenía buenos resultados académicos, que, bueno, que iba bien en clase, y lo que hizo fue decaer por el motivo que tú dices, ¿no? Pues si ya me van a aprobar, ¿para qué me voy a esforzar y para qué voy a estar aquí en casa, encima, sufriendo sin poder salir a la calle y sin poder hacer lo que me gusta, ¿no? Bueno, pues como ya voy a aprobar, ¿para qué me voy a esforzar? Y yo creo que eso bueno, pues, devalúa la función docente, ¿no? Pues hace que el profesorado se sienta impotente, porque claro, nuestro objetivo es que todo el alumnado alcance los objetivos que se fijan para las etapas, ¿no? Para la de infantil, para la primaria, para la de ESO, para la secundaria, para todas las enseñanzas regladas y no regladas. Y luego, claro, nos encontramos con las sorpresas pues, de que llega el alumnado a la universidad, como hoy creo que sale en un periódico, La Nueva España creo que es, pues gente que no sabe escribir, con faltas de ortografía. Entonces, bueno, pues esos son los resultados que se producen al dejar pasar ya desde las etapas básicas bueno, pues, al alumnado a otras etapas superiores que ya no son obligatorias, ¿no? ¿Qué proponen y qué les dice la consejería? Pues la consejería no dice nada, no tenemos reuniones con ellos, no nos informan de nada, ¿no? Porque, bueno, pues por ejemplo ahora el profesorado pues está muy preocupado con el tema de las oposiciones, qué va a pasar, si se van a poder juntar, bueno, pues casi unas 14.000 personas yo creo que están matriculadas en las oposiciones del cuerpo de secundaria. No nos están dando información tampoco sobre las vacunaciones, si nos van a vacunar, si cuándo va a ser. Entonces, si no nos informan de esas cuestiones que para nosotros ahora son prioritarias, ¿no? Pues al no haber reuniones ni informarnos de cómo va a suceder el final de curso, pues tampoco podemos deciros nada más. Actualmente, con este sistema de nadie se queda atrás, pero voy a probar a todo el mundo, un chaval o un niño o una niña que comience los estudios con 3 años, ¿puede llegar suspendiendo hasta la antigua selectividad? A ver, no es así tampoco ¿Cómo es? como el panorama como lo pintan, ¿no? Un niño de 3 años, lo primero que no está obligado a asistir al centro educativo. La educación en infantil no es obligatoria en España, entonces hasta los 6 años no es obligatorio que un niño acuda a un centro educativo. Correcto. Luego ya cuando empiezan en primaria se puede repetir un curso en toda la etapa, ¿no? Bueno, digamos que esto es una situación excepcional, ¿no? Pero lógicamente si un alumno o una alumna es preciso que repita, bueno, pues va a repetir a pesar de que la consejería dice de que nadie se puede quedar atrás o que no promocione. De hecho, los datos reflejan que no hay un 100% de aprobados, ¿no? ¿Qué opinan de esto las asociaciones de madres y padres de alumnos? Pues mira, si te soy sincera, desconozco esa información, no tenemos información al respecto, pero bueno, supongo que será como en todos los ámbitos, ¿no? Habrá gente que esté a favor y otra que esté en contra. Por otra parte, ¿cómo se está desarrollando el curso para los docentes asturianos? Con el tema Bueno, pues pandemia, me refiero. sí, el curso está siendo muy duro, es un curso atípico, nunca nos habíamos enfrentado a una situación de pandemia, ¿no? Bueno, pues el profesorado se siente encerrado en sus aulas. Estoy pensando en un docente de primaria, ¿no? Que tiene que pasar 6 horas encerrado, 6 horas con el mismo alumnado, ¿no? Con 20, 25 niños y niñas, constantemente abriendo ventanas, limpiando, ¿no? Pues superficies, vigilando que el alumnado se lave las manos, que no compartan material, que tengan la mascarilla puesta, ¿no? Aparte de eso, tenemos que enseñar, tenemos que transmitir los conocimientos pues que están en el currículum. Y bueno, pues sobre todo la gente lo que echan falta, ¿no? Pues es ese trato social que había antes, ese contacto físico, ¿no? Bueno, pues que se ve un poco mermado, ¿no? Y bueno, pues todo eso, pues la verdad es que, bueno, pues daña tanto físico como moralmente. Se está adelantando mucha materia a mucha velocidad
por temor a que haya un cierre de aulas? No, mira, el profesorado en septiembre tiene que programar todo lo que va a dar a lo largo del curso. Entonces, el profesorado está dando sus materias según sus programaciones. Lo sabrán que van ya, pues a lo mejor un poco más adelantados, otros que menos. Tenemos que tener en cuenta que en secundaria, en los últimos cursos de secundaria y en bachillerato, se está dando la educación semipresencial. Entonces, claro, ahí sí que es verdad que la manera de dar la clase es distinta, ¿no? Y quizás, bueno, pues haya gente o haya profesores que no es que decidan dar más materia, es que tienen que adecuarse, ¿no?, al ritmo de su grupo, ¿no? Bueno, volviendo al informe, yendo a mayores, ¿esto es pan para hoy y hambre para mañana? El presentar estos resultados, pero con las directrices que se está haciendo o con el modus operandi que se está haciendo. Bueno, a ver, nosotros creemos que los informes de los resultados académicos son necesarios, ¿no?, para saber si el profesorado lo está haciendo bien, si el sistema educativo funciona, si los recursos son los adecuados, ¿no? Porque no hay que olvidar que la educación no es un profesor que transmite conocimientos, el alumno los recibe, hace unas pruebas para evaluarlo y obtiene un título, ¿no? La educación abarca mucho más, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la educación es mucho más que hablar de resultados académicos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que aparte de los resultados académicos se deberían de valorar muchas más cosas como lo que he citado anteriormente, ¿no? Los recursos que nos ofrece la consejería son los adecuados. El profesorado está preparado para dar clases semipresenciales, porque recordamos que en Asturias no hay una regulación del teletrabajo. Entonces, el profesorado está poniendo sus propios equipos, está aprendiendo a manejar las nuevas tecnologías a pasos agigantados. Pensemos en una persona que acaba de salir de la facultad de magisterio, ¿no? Pues que con 25 años tienes mucho dominio de las nuevas tecnologías, pero es que hay gente con más de 60 años, ¿no?, que se les ha venido esto de golpe y ha tenido que aprender a un ritmo, ¿no?, digamos casi impuesto, ¿no? ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, pues que todo eso conlleva a que creemos que el profesorado asturiano lo ha hecho muy bien, porque se reflejan los resultados, pero no confiamos en que esto sea la solución para los años venideros. Nosotros apostamos por la enseñanza presencial y que todo el alumnado pueda tener acceso a ella. Pues con esa reflexión nos quedamos y con los datos que nos arroja este informe, que sitúa a la educación asturiana hasta 11 puntos por encima de la media nacional. ¿En otras comunidades están haciendo similar a como nosotros o va de otra manera? A ver, en otras comunidades están haciendo como nosotros. Nosotros tenemos unos protocolos de actuación, tenemos unos planes de contingencia, unas instrucciones de la consejería y en todas las comunidades están haciendo la educación presencial donde se puede y la semipresencial en aquellos cursos en los que por culpa de los espacios no se puede juntar a todo el grupo junto. Correcto. Montserrat Fernández, secretaria de Organización de AMPE Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y analizar cuál es la situación que están viviendo los docentes y por ende los alumnos en este curso escolar y por esos resultados sobre la educación asturiana referido al curso 2019-2020. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues nos vamos a los anuncios. En un momento volvemos, retomamos el pulso del programa de hoy y continuamos. Hasta ahora. Bueno, pues llegamos así al final del espacio de hoy. Volvemos mañana, será a partir de las 10:05 de la noche aquí en el YEDES Asturias Televisión en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.